Adelante, Paula. Muchas gracias. Gracias Antonio. Gracias nuevamente por la invitación. Antes de empezar, está bueno que se vuelvan a hacer estos que estén ahí varios en persona. No pude verme todas las 6 horas y algo que ya van del evento, lo que pude ver, la verdad que me gustó mucho. Me gusta este mix entre virtual y real. Los envidio un poco por la pizza y que dijo Fabio que estuvieron comiendo, así que bueno, para la próxima voy a tratar de poder estar ahí para también compartirla. Bueno, ahora sí, pasando un poco a la charla, me presento, soy Paula Álvarez, por el acento se darán cuenta que soy de Argentina y trabajo hace casi 2 años en Nestlé como Search Expert. Por ahí el título no es tanto de SEO porque también veo cuestiones de posicionamiento en lo que son los e-retailers o e-commerce y también algunas cuestiones con lo que son las campañas de pago, entonces es un poco más holístico por ahí el perfil. Si bien el foco principal es SEO, nuevamente trabajo con todos los canales de search. Y hoy la charla traté de cambiar un poco el foco de lo que suelo hablar porque mayormente siempre uno trata de hablar y de mostrar los buenos resultados y las cosas que van funcionando bien en una estrategia. Es hermoso ver los gráficos que crecen, es hermoso mostrar revenue, clics, visitas, lo que sea que midan. Pero bueno, hoy vengo a hablarles de unas pesadillas que tengo recurrentes ya hace varios meses porque estamos en migración de varios sitios web. Ya hemos migrado entre, no sé si 11 o 13 y estamos en procesos de 2 sitios más para migrar. Y lo que les quiero traer hoy son 3 pequeñas historias de terror que nos sucedió en estas migraciones. Más que nada para que puedan ver qué errores se cometen, cómo solucionarlos y cuál es el del SEO o de la persona SEO que esté detrás de esta estrategia o de esta migración, mejor dicho. Que nada, una introducción, qué tipos de migraciones web existen o podemos enfrentarnos en nuestro... Bueno, no es muy común. Primero hay que decir eso, volviendo un poquito antes de hablar de las migraciones, es algo que se suele hacer, pero no es algo que ocurre de manera constante, puede que sea una vez al año o cada tanto tiempo, puede que no ocurra nunca. Entonces, mucho de lo que uno aprende en las migraciones está netamente relacionado con la experiencia. Más allá de que uno pueda leer, de que pueda seguir pasos, que tenga checklist, que tengamos todas las herramientas a disposición, siempre van a suceder cosas. De hecho, estas pequeñas pesadillas que traigo son de diferentes migraciones de diferentes sitios web, pero bueno, por ahí fueron las que más impacto tuvieron y en lo que es la vorágine de la migración y la adrenalina, porque la verdad que son días donde los teléfonos suenan, que debemos tener en cuenta. Ahora sí, pasando a los tipos de migraciones web, las más comunes o una de las más comunes es el cambio de dominio, cambia el nombre de mi sitio web o cambia la marca o hay un rebranding o queremos geolocalizar el dominio web. Ese es como uno de las migraciones más comunes y que también al ser, entre comillas, sencilla es de las que más problemas traen. Tenemos también modificación de estructura y de la arquitectura web. Esto es cuando supongamos que tenemos un e-commerce o puede ser también un sitio, un publisher, un sitio de noticias y agregamos una nueva categoría de productos o de noticias o se modifican, se cambian alguna parte del sitio web para ajustarlo más a lo que son los requerimientos. No puede ser de búsquedas o que la empresa tenga, porque puede, como decía, algún producto nuevo que se está lanzando, una nueva categoría que tenemos que generar, entonces eso implica cambios, implica que no solo va a cambiar el layout, digamos que van a aparecer nuevos menús y demás, sino que esto va a afectar lo que es la estructura web, cambio de CMS, estamos usando, no sé, WordPress y pasamos a Drupal, pasamos a Joomla o el que sea, actualización de CMS, porque los CMS se van actualizando, entonces cada tanto, si tenemos muchos contenidos o módulos o aparece alguna nueva feature del CMS que necesitamos tener, estas actualizaciones también están, o es un tipo de migración, como se lo suele llamar, nuevo diseño web, unificación de dominios, cambio de servidor o de hosting, actualización de protocolo lo puse, pero ya no es algo común, digamos, pasar de HTTP a HTTPS, pero puede quedar algún sitio que no tenga el protocolo de seguridad y se tenga que realizar, digamos, esta migración. Bien,
De todos este tipo de migraciones que existen, nosotros tuvimos varias, enfocadas en tres principalmente, lo cual esto hizo que traiga más dolores de cabeza. Tuvimos la actualización del CMS, pasamos a lo que es Drupal 9, que es una versión más usada, obviamente, que tiene nuevos features, que nos permitió customizar diferentes secciones que por ahí antes estaban templetizadas de una manera diferente, entonces esto también impactó o impacta en la estructura del sitio web, sumando, como bien dice ahí, categorías y nuevas herramientas para los usuarios y el layout, porque también hubo una actualización, no un rebranding, pero sí un update en cuanto a cómo se veía el sitio web y cómo queríamos que se vea. ¿Cómo es la estructura en Nestlé? Obviamente voy a hablar de eso, pero también he hecho migraciones por ahí más como consultoría y realmente es más un uno a uno, es el CEO y la persona o el equipo que implementa y no mucho más. Pero nosotros acá tenemos dos equipos de IT, uno global, que es digamos el que nos da ese template o ese máster global, te lo quiere tratar de poner un poco a la fuerza como una remera o una camisa, y nosotros con el equipo local tratamos de frenar un poco, decir, espera que tenemos que ajustar tal cosa para tal mercado. El problema de esto es que el equipo de IT Global teníamos esta especie de template para toda la región, para todos los mercados de Latinoamérica, y bueno, cada tiene sus propias necesidades y sus propios requerimientos. Entonces acá es donde también participa el equipo de IT local. El SEO, en este caso yo, que no hay más SEO en el equipo. Tenemos una agencia o team interno también de implementación que acompañan a lo que es el equipo de IT, porque hay algunas cuestiones un poco más sencillas, como por ejemplo, no sé, lo que son las optimizaciones, no, los updates de los artículos o los links, digamos, estas tareas que son más fáciles de implementar, las hacemos con esta agencia interna o agencia local porque es mucho más rápido de accionar, y la agencia de medios, que ahora vamos a ver por qué es otro de las patas importantes en lo que es la migración. Bueno, ¿cuál es el rol del SEO? Antes de pasar a contarles las pequeñas historias de terror que sufrimos. Nuestro rol principal acá, nosotros no implementamos, nosotros no somos quienes van a estar detrás de cada error 404, somos los que vamos a intentar minimizar lo que es el impacto de la migración. ¿Qué es lo que sucede? Al haber tantos equipos, en este caso, y tantas personas involucradas en todo lo que es el proceso, en las decisiones también de cuando hay marcas en juego, no se dan una idea de lo difícil que es tratar de conjugar que todos quieran tener, digamos, su participación y su decisión final, y esto no es posible. Así que nosotros como CEOs tenemos que estar mediando también en esa toma de decisiones de cómo se va a estructurar, qué se va a mostrar primero, qué marcas tienen más relevancia sobre otras. Esto es así, digamos, en cualquier negocio es así, dependerá de presupuestos, dependerá del branding que tenga cada marca, diferentes factores, pero bueno, nosotros tenemos que estar ahí para coordinar toda esta migración, todos estos equipos de trabajo y las tareas. Sí, es muy importante como CEOs o como gestores de lo que es la migración, determinar todas las tareas, quiénes son los responsables y los plazos de ejecución. Los plazos de ejecución y el orden bien es algo fundamental. Por más que uno lo planifique, puede fallar, pero como CEOs de proyectos tenemos que estar 100% focalizados en este proceso. Tenemos que pensar todas las variables posibles y sus posibles soluciones, porque por más que uno haya planificado paso a paso quién debe hacer qué, cómo y cuándo, al haber tanta gente involucrada, no siempre se va a cumplir, por más que te digan que sí, que se entendió, que está todo bien. Entonces tenemos que ya adelantarnos y decir, ok, si va a pasar esto, una posible solución o lo que tengo que revisar es tal cosa, si pasa esto, mis posibles soluciones pueden ser tal cosa. Ahora vamos a ver algunas de esas. Recolectar toda la data, pre y post migración, esto sí es una tarea nuestra y también fundamental, exportar todos los datos, todo el histórico que tengan ustedes de Google Analytics, de Google Search Console. Ya tenemos herramientas, bueno, casi todos ya conocen Screaming Frog, pero digamos, hay otras herramientas que también nos permiten conectar con las APIs de Analytics, de Search Console, y poder recolectar todos los datos. Esto es súper importante porque no siempre se hace backup del proyecto, pero a nosotros sí nos va a servir además para hacer este seguimiento posterior, que es lo que nos interesa, para ver dónde debemos mitigar o cómo mitigar el impacto de la migración. Y documentar todo el procedimiento, todas las decisiones que se hayan tomado,
los errores, los resultados, porque como les decía, la migración, más allá de que uno pueda leer un montón de documentación, un montón de checklists y demás, parte mucho de la experiencia. Entonces, y de los equipos con los que uno trabaje, ¿no? Yo estas casi, creo que 15 migraciones que llevamos, las he trabajado con diferentes equipos. El equipo de global tal vez sí es o suele ser el mismo, pero el equipo local cambia. Entonces, tener documentado todo lo que nos pasó con las primeras migraciones nos ayudó mucho después a solucionar algunos errores que se repetían, por más que nosotros los habíamos planificado y los teníamos dentro de ese proceso de migración. Ahora sí, pasando a la primera, ver el sitio muerto una vez que migraron. Esto nos pasó, pasó con México por cuestiones horarias. Cuando ellos migraron, yo estaba durmiendo. Recuerdo que me quedé como hasta las 2 de la mañana esperando con el F5 y no pasaba nada. Así que me fui a dormir, pero bueno, al otro día cuando levanté estaba Teams y los correos que explotaban. ¿Por qué? Porque el sitio web parecía muerto. ¿Qué es lo que había pasado? Y acá es cuando les decía, tienen que tener en cuenta todas las variables posibles, porque uno lo primero que piensa es, listo, nos caímos, pasó algo, Google no nos va a mostrar y bla, 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 pero no, era algo bastante más sencillo, que no se había implementado correctamente el tag de Google Analytics. Cuando se migra, lo que se suele hacer es estar monitoreando real con Google Analytics, porque uno puede ver ahí qué es lo que está pasando en el sitio web. Con Google Search Console sabemos que los datos no es en tiempo real y de hecho tenemos que esperar varias horas, dependiendo de dónde estábamos ubicados también las actualizaciones, porque tiene que ver con el horario del Pacífico, digamos, cómo Search Console se actualiza no es igual que Google Analytics. Entonces lo que pasaba es que el equipo estaba monitoreando y tenían cero, veían que había caído todo. Y pasó esto, no estaba bien implementado Google Analytics. Tenemos, como se puede ver acá en la imagen, varios días donde el tráfico, o por lo menos lo que se reporta, que lamentable es eso, una pérdida de tráfico. Está entre comillas porque obviamente no fue una pérdida de tráfico real, sino que fue por no estar midiendo correctamente todas las páginas en esta nueva versión. Entonces, las consecuencias fue eso, no saber en tiempo real qué estaba pasando, usuarios estaban llegando al sitio web, si estaban llegando bien, si estaban llegando a páginas que tenían 404, si los eventos que teníamos seteados de ventas, de conversión, etcétera, etcétera, se estaban ejecutando, si los cambios que nosotros implementamos en el journey de navegación, el usuario llega acá y tiene que ir hasta acá, estaba pasando o no. Bueno, todo eso no lo pudimos ver durante ese periodo de días porque no se estaba, como les decía, no se estaba implementando correctamente Google Analytics. Acá, si uno bien dice, bueno, es bastante simple implementar el código de Google Analytics, nuevamente, cuando intervienen muchos equipos, equipos globales con diferentes zonas horarias y demás, accionar y verificar de manera constante con el equipo de IT. El SEO no tiene, nuevamente, mucho más para hacer, pero sí tener en claro y saber informar que a fin de mes, cuando se revisen las métricas y cómo hubo la evolución, si tienen ventas o no, informar que durante este periodo pasó tal y tal cosa y que no tenemos las métricas de ese momento. Bien, esta fue una de los problemas no recurrentes, pero sí que pasó una vez. Y nuevamente, al haber documentado y al haber tenido esta experiencia, ya cuando pasamos con las migraciones posteriores, ya le pudimos avisar al equipo de IT local, verifiquen doble o un doble de que esté todo implementado de manera correcta. Segundo problema que hemos tenido, bueno, con la migración, como les decía acá en algún momento, a todos nos va a tocar migrar y es algo de lo que no van a poder escapar. A mí particularmente las migraciones es algo que me encantan, todo lo que son los problemas técnicos y cosas nuevas que pueden ir surgiendo. Entiendo que no es para todos o que no todos disfrutan de por ahí la adrenalina y la presión de esto. Bien, ¿qué sucedió acá? Nuevamente, varios equipos involucrados, es importante repetirlo, esto porque no tiene que ver en sí con la planificación, sino con la ejecución. Pero otra vez, lo importante de esto es aprender, porque son cosas que pasan, que van a pasar, y por más que uno crea que está todo controlado, no es así. Acá lo que sucedió es que teníamos el mapeo, el hermoso Excel con todo el mapeo de redirecciones, de tenemos que ir de acá hacia acá,
pero en el volumen final, en un par de sitios que eran muy, muy grandes, no se implementaron todas las redirecciones o lo que hicieron un poco fue, por vagancia, por decirlo de alguna manera, fue redireccionar toda la home. Obviamente el equipo que implementaba por ahí no tiene por qué saber el impacto que esto tiene en SEO y ahí sí uno se puede hacer cargo de explicar qué es lo que sucede cuando redirigimos toda la home y qué es una mala práctica y los porqués. Pero bueno, otra vez, en la adrenalina y el apuro y los tiempos tienen que cumplir con estas migraciones a veces no se exceden. Y otro error que hubo tema que o las hreflang apuntaban a la versión anterior del sitio web. Acá traje la captura nomás de una parte de la web donde no se redireccionó bien y claramente se puede ver acá que desaparecimos en clics e impresiones. Esto es de una URL, no traje todo lo del sitio porque me trae, me trae pesadillas nuevamente. Consecuencias de cuando no se hace buenas redirecciones, cuando no se implementan correctamente las canónicas, las hreflang pueden traer errores, pero digamos no vamos a perder el tráfico, por ahí es más que nada el tema de la medición. Cuando las redirecciones no están bien implementadas, acá sí tenemos una pérdida real del tráfico y las conversiones, porque los usuarios 404 o 403, si es forbidden, digamos, dependiendo otra vez cómo esté trabajado el sitio web, links rotos entre contenidos y secciones, esto es, nada, lleva un montón de tiempo solucionarlo después, la verdad que esto sí es un dolor de cabeza. Otra vez, aunque tenemos Screaming Frog y tenemos tools que podemos monitorear todos los broken links, todo lo que es la implementación posterior es un doble trabajo para el equipo que tiene que hacerlo. Afectan la usabilidad, obviamente pensando principalmente en el usuario de llegar a un sitio web donde no hay contenido, donde es un 404, o le estamos diciendo, mira acá, qué buena oferta que tenemos para vos con tal descuento, y cuando cliquean ahí, boom, 404 aparece. Y las pérdidas de backlinks, que también esto son muy relevantes. No sé cuántos acá tienen experiencia con backlinks, pero sí podríamos, para resumirlo de una manera muy simple y llana, nos ayudan a construir la autoridad del sitio web. Entonces, cuando tenemos links, en nuestro caso, en lo que es ciertas webs de Nestlé, teníamos muchos links de autoridad, de otros sitios también relevantes y con buena autoridad. Al caer a 404, estos backlinks, bueno, caen en errores y obviamente lo que hace es que los perdamos con el tiempo. Solución, verificar y reverificar las redirecciones 2, 3 veces. Acá sí tenemos que monitorear todos los 404, más allá de Screaming Frog, que es la que más me gusta utilizar. Nosotros también tenemos Deep Crawl y SEMrush, que son dos tools que también usamos, y Google Search Console, pero nuevamente Search Console por ahí los vamos a ir viendo más escalonado, con el correr de los días van a ir apareciendo estos errores. Y por último, el tercer error o pesadilla que quiero traerles es Paid Search. Nuevamente, las marcas con las que trabajamos suelen tener mucha ansiedad en lo que es la venta de los productos, el branding y estar siempre en primeras posiciones. ¿Qué es lo que sucedió acá? Bien, tuvimos unos pequeños disagreements con la agencia de medios. Lo que se suele hacer cuando estamos migrando durante esos días, puede ser 1 o 2 días previos hasta 2 o 3 días posterior, lo que se recomienda es pausar las campañas, porque lo que sucede, o lo que puede suceder, es lo que acabamos de ver. Muchas redirecciones por ahí no se hacen, o cambian, o si cambiamos el dominio, o si cambiaron la estructura, las URLs de destino van a cambiar. Y si la medios no está enterada de estos cambios, lo que va a suceder es que vamos a estar anunciando o pautando 404. Básicamente, acá lo que sucedió es que no se desactivaron las campañas de pago en las primeras horas, más allá de que nosotros le pasemos a la agencia de medios cuáles van a ser las nuevas URLs. Se recomienda pausar, digamos, no va a pasar nada, puede bajar un poco la cantidad de impresiones y de clics que reciban, pero es preferible eso, de tener un par de horas o un día, 2 días que las campañas no estén corriendo, pero sí asegurarnos de que cuando corran nuevamente lo estén haciendo hacia las landing que realmente tienen que ir. Entonces, lo que sucedió acá, usuarios que llegaban a 404, esto trae un montón de porcentaje de rebote y la calidad
anuncios, Google te va o te da puntaje por la calidad de tus anuncios. Y cuando las personas cliquean en tus ads, si llegan a esa landing page y la leen toda, digamos, tiene un montón de KPIs o el quality score que ellos le ponen a los anuncios. Y esto también hace que a la larga, si tu calidad de anuncios es buena, tu CPC baje, digamos, tus campañas rindan más. Entonces, todas estas malas prácticas lo que hace es que tu calidad de anuncios baje, tu CPC incrementa y básicamente estamos tirando el dinero o la anita, como dicen en México, que me encanta. ¿Cuál es la solución para esto? Pausar las campañas y verificar las URLs de destino finales. Aún así, una vez que el sitio web esté activo, por más que nosotros estemos seguros que esas URLs son las finales y las que deben quedar, chequen, entren una por una, que efectivamente se estén visualizando bien, que no tenga links rotos, que no aparezca, no sé, o que tenga problemas con el renderizado y no se vea bien. Chequen esas URLs y luego sí, díganle a su agencia de medios que pueden reactivar las campañas. Si tienen que hablar con la gente digamos, que pone la plata para esto, creo que la mejor manera de convencerlos de pausar las campañas es decirle que no tiren su dinero. Es preferible pausar un día y después ese día que no pautaron, ese presupuesto lo podemos utilizar los días siguientes y lo potenciamos un poquito más. Digamos, no es que vamos a perder clics o impresiones, sino que es solamente manejar un poco mejor la inversión de estas campañas. Bien, dicho estas tres pesadillas que por ahí fueron un poquito más las más recurrentes y las que me trajeron un par de noches de insomnio, algunos consejos y tips para lo que es la migración. Tengan en cuenta, otra vez, que como CEOs el rol de ustedes va a ser el de coordinar y el de manejar todos los equipos o el equipo o la persona que haga las implementaciones. Tienen que dejar muy en claro quién tiene que hacer qué, en qué momento y cuánto tiempo lleva eso. A veces tener en claro los tiempos que lleva a implementar o que lleva a hacer todo un mapeo de redirecciones y de implementar todas esas redirecciones. Eso sí, por ahí está bueno que lo hablen con el equipo de IT o con la persona que lo vaya a implementar, porque les va a permitir a ustedes tener un poco más claro el mapa de lo que es la migración. Usualmente, o al comienzo, por ahí nos daban un mes para lo que eran esta o premigración, y ahora sí lo estamos trabajando con un poco más de tiempo, con 2 meses y hasta 3 en algunos casos, para poder hacer todo este chequeo previo antes del Go Live. Rastreen todo el sitio antes e inmediatamente después de la migración, diferentes herramientas, si se dan maña con Google Sheets o con Excel, hay muy buenas fórmulas online para que ustedes puedan hacer este rastreo de URLs. Recuerden exportar todos los datos de Google Search Console, de Google Analytics, mapeados con diferentes tools. Creo que nuevamente no me paga Screaming Frog, pero me parece que es la más simple para usar. Conectás la API y te va a traer toda la información del periodo que vos elijas, armar un backup del proyecto, si no lo van a poder hacer ustedes directamente, pero pídale a la gente de IT que por cualquier cosa es bueno tener el backup de esa versión vieja del sitio web, porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Testear todo antes del Go Live. Usualmente se da una URL en preproducción para que uno pueda entrar, cliquear, navegar y ver que esté funcionando todo correctamente. Tengan al equipo dedicado los días posteriores a la migración. Si el Go Live, bueno, traten de que el Go Live o digamos el sitio web no se lance un viernes, porque los fines de semana es muy difícil encontrar a la gente. Traten de que sea un día de semana donde el tráfico sea menor o que no tengan campañas corriendo, digamos, traten de buscar un día, que no sea viernes, obviamente fines de semana no, porque IT y todos los equipos son complicados de detectar, y por ahí el día de la semana donde menos tráfico haya, para también asegurarse de que reducir ese margen de error. Y después el seguimiento posterior es constante, no es que terminó la migración y yo a los 2 o 3 días hice el crawleo y dije, pues, perfecto, está todo bien. No, este monitoreo necesita varias semanas, en algunos casos meses, si se siguen trabajando updates, porque Google también va a ir recolectando y va a ir sumando información sobre su sitio web.
Nuevamente, como consejo, aunque tengan todo planificado, sepan que puede fallar. Pueden tener un Gantt, este es un ejemplo de un Gantt de Asana, también se puede trabajar con Excel para establecer los equipos, los procesos y los tiempos. Lo mejor, nuevamente, para todo esto es tener en claro cuáles son los posibles errores y las posibles soluciones para revertir cualquier error. Por lo que les decía, más allá de las planificaciones, cuando hay muchos equipos y muchas personas que tienen que tomar decisiones, es posible que algo falle. Y por último, les quería dejar algunos recursos para esto, que son los más simples. Yo igualmente tengo armado mi propio checklist, después si alguien lo quiere, es un Excel extenso con un montón de actividades, pero por ahí les va a ser más fácil si tienen que armar ese GAN de migración. Me escriben y se los mando, no tengo ningún problema, pero básicamente es algo que fui armando en base a este material de soporte que les estoy compartiendo acá y como les decía, de las experiencias que fui sumando de otras migraciones. Así que bueno, eso era todo lo que les quería contar, mis 3 pesadillas recurrentes en las migraciones. Y bueno, muchas gracias. Por aquí. Creo que tenemos alguna pregunta del público online. ¿Tenéis alguna pregunta aquí en la sala? De momento no. Ha quedado bastante claro. Yo tengo alguna pregunta. ¿Qué porcentaje cuando acometéis una migración? Obviamente vosotros sois los que lo trabajáis con toda digamos, estrategia previa, marcáis mucho los tiempos, lo cogéis con mucho tiempo antes de empezar a trabajar esa migración. Cuando normalmente falla, o sea, ¿qué porcentaje de tiempo invertís en formar o en informar a los developers, a los programadores, para que cada uno sepa lo que tiene que hacer? Un montón de tiempo. Usualmente, pero a ver, no porque uno crea que sabe más ni nada de eso, porque en cuestiones técnicas los son los que más saben. Pero sí en esto de mostrar el impacto. Como les decía, en un momento no hubo ningún tipo de maldad ni de nada, sino que creyeron que era lo más simple y lo más rápido para implementar, de un montón de C-Content que nosotros lo teníamos planificado para trabajar luego, lo redireccionaron a la home. Un error, bueno, tremendo que obviamente terminó afectando lo que después nosotros teníamos planificado como parte de la estrategia SEO. Entonces, invertir ese tiempo en informar y decirles más allá de lo que tienen que hacer, cuál es el impacto real de lo que ellos van a implementar, me parece fundamental. Una vez que esté el Go Live, son a ellos a quienes vamos a recurrir si sucede algún error o algún problema. Yo creo que esto de las migraciones tiene un componente masoquista para nosotros, para los SEO, ¿verdad, Paula? Porque pese a lo mal que lo pasamos, nos encanta hacer migraciones. Es difícil, sí. Habría que establecer ahí cuál es el problema de por qué a los SEOs nos gusta tanto padecer problemas. Pero bueno, ¿será que tenemos una curiosidad? Tenemos una pregunta de Leonardo Zúñiga Muñoz. Dice, ¿cuánto tiempo debería regularse el tráfico post la migración? ¿Qué pregunta? No quiero sacar el famoso depende, pero en realidad, nuevamente, si está todo, ¿qué es lo que sucede? Mayormente de estos problemas que yo mostré sucedieron en sitios web muy grandes con miles de páginas. Cuando he hecho migraciones con sitios web más pequeños, no hubo este impacto porque no se cometieron estos errores. Creo que tiene que ver también al haber tantos equipos involucrados y tantas personas, como les decía, que quieren decidir o quieren decir qué es lo que se tiene que hacer. Por eso el rol del SEO acá es bastante de educador y bastante de coordinador, casi que podríamos decir un project manager de lo que es la migración. No deberías tener problemas con el tráfico, puede que haya una pequeña disminución, pero digamos, no deberías tener un impacto grande de decir, me va a llevar meses recuperarme a menos que hayan redireccionado todo mal. Nada, podrías tener una semana, 2 semanas hasta que Google machea, digamos, todas las URLs viejas con las nuevas, pero estoy diciendo un tiempo random porque depende del sitio web, depende de un montón de factores que
que nada, si nos ponemos a analizar todos ahora, me llevaría otro tanto. Mira, yo para esto recomiendo 2 perfiles en Twitter. Uno lo tenemos aquí, MJ Cachón, que suele hacer hilos sobre migraciones que están bastante chulas. Cuando nos encontramos alguna migración, ella empieza a analizar con las herramientas adecuadas y pues desde que comienza la migración va haciendo un seguimiento hasta que finalmente se ha terminado la migración y vemos si se ha recuperado el tráfico, no se ha recuperado, etcétera, etcétera. Y luego hay otro perfil que es Carlos Ortega, Carlos Darco, que también suele trabajar mucho, también suele analizar migraciones y cambios y demás. Yo creo que estos 2 perfiles son bastante interesantes para seguir este tipo de trabajo. Y una pregunta, Paula, ¿qué haces con las...? Porque entiendo que una cosa son las páginas 200 con código 200, pero ¿qué hacemos con las URLs que previamente tenemos en origen, al principio, en la fuente, digamos, tenemos canonicalizadas? Cambiarlas. O sea, si cambió la URL, por supuesto, también tienen que cambiar las canónicas. Por eso también uno de los ejemplos que puse fue eso, canónicas y hreflang que no estaban dirigidas a las nuevas versiones. Creo que me estás preguntando eso, no sé si te estoy contestando otra cosa, pero sí, siempre doble chequear eso. Nuevamente, ahí nosotros no podemos meter mano o ser quienes o implementan eso. Por eso es importante que el equipo de IT, relacionado con tu primera pregunta, sepa todo lo que implica los cambios que ellos van a hacer. Muchas veces no indican lo que son las canónicas o las hreflang si tenés un sitio multidiomático o que aplica en el país. Perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta más entre el público. Yo creo que... ¿No? Pensaba que había levantado la mano. Nada, perfecto. Pues un placer, Paula. Muchísimas gracias por tenerte de nuevo en Underground. Un fuerte aplauso para Paula Álvarez.